Capítulo 106. Mordred me llamó una vez rey de papel. Lo dijo con una sonrisa, por supuesto, traviesa, orgullosa, burlona. Lanzó las palabras por encima de su hombro como si fuera una gran broma. Yo también había sonreído en ese momento. Pero ahora, con el sol bajo en el cielo y un montón de decretos sin firmar más altos que una espada larga, me pregunté si había tenido más razón de lo que creía. No hay batallas. Sin cuchillas. No hay corceles al galope ni ejércitos enfrentados. Solo pergamino, tinta y el dolor interminable de la gobernanza. Alcancé el siguiente pergamino, medio temiendo lo que pudiera contener. ¿Modificaciones de las rutas comerciales? ¿Otra petición presupuestaria de la Comisión de Cereales del Este? O peor aún, otro informe interno de Agravain que detalla cosas en las que preferiría no pensar antes de la cena. La tinta comenzaba a mancharse donde mis dedos presionaban demasiado. Dejé el bolígrafo en el suelo y me eché hacia atrás, dejando que mi mirada vagara hacia las vidrieras al sol menguante del exterior. Una parte de mí se arrepintió un poco de haber reclamado a Albión y de haberme coronado su rey. Una parte de mí deseaba aventuras o descanso. La parte arquera deseaba la playa, la regla para el casino. El jinete de una hamburguesa. Sin embargo, todo lo que tenía eran montones de trabajo cada vez mayores. Sin embargo, como rey, era mi deber trabajar por mi reino. Sus problemas eran míos para resolverlos, y sus frustraciones eran mías para lidiar con ellas. Una frustración creciente era el aumento del precio del carbón. Ya habían alcanzado 3 veces el precio de mercado cuando llegué por primera vez a este nuevo mundo. Y eso a pesar de que volvía a abrir las minas. Habíamos comenzado la construcción del reactor de arco. Los diseños de Stark no se parecían a nada que el mundo hubiera visto, limpios, eficientes, infinitamente poderosos. Pero, ¿de qué sirve un don divino cuando tus mejores mentes no pueden entender cómo hacerlo respirar? Podríamos construir la estructura, instalar las bobinas magnéticas, dar forma a la carcasa según la visión de Stark. Pero su corazón, el elemento que le dio vida, permaneció más allá de nosotros. Mis científicos de la corte finalmente habían admitido la derrota hacía solo unos días, y no había dejado de pensar en ello desde entonces. Esperaba que los números superaran a la genialidad. Que donde un hombre trabajaba solo, cientos podían tener éxito por puro volumen. Pero no. Todo lo que habían construido era un trono de fracaso, y me dejaron a mí sentado en él. Había sido tan confiado cuando Stark me advirtió, sin embargo, fui yo quien resultó ser el tonto. Y no fue solo mi propia gente la que saboteó mis sueños. Mis enemigos también habían elegido sus propios métodos para aumentar mi carga de trabajo. El terror azotó la ciudad de York el mes pasado. Un incendio en el teatro provocado por un hombre que sangraba una niebla verde de sus ojos. 3 civiles muertos y decenas de heridos. Siguió otro incidente en Dover, esta vez una explosión en una catedral, llevada a cabo por un par de hermanos cuyas extremidades se deformaron y remodelaron en medio del combate como arcilla maldita. Todos habían pagado sus crímenes con sus vidas, y mis caballeros ejecutores no tenían piedad con ellos. Sin embargo, la hazaña estaba hecha, la gente había sido testigo de la magia, no solo desde el suelo de la arena, sino sobre ellos mismos y sus vidas, y eso causaba miedo. Mi gente ya tenía muchas dudas sobre su nueva vida bajo mi reinado, llevaría tiempo acostumbrarse a ello. Hasta ahora, solo podían compararlo con sus vidas anteriores, con el mundo exterior en el momento actual. Todavía no era fácil ver lo que habían cosechado a cambio de lo que habían perdido. Sabía muy bien que los medios de comunicación internacionales dedicaban mucho tiempo a hablar de la pérdida de derechos, del número de ejecutados por crímenes en mi tierra. Y sí, acabé con muchas vidas, mandé a muchos a la cárcel, puede ser cruel, pero era mi deber. Tenía que asegurarme de que se pudiera encontrar la paz, así que sí, fui despiadado con aquellos a los que no podía extenderla. Los que no obedecían. Pasaría tiempo antes de que vieran lo bueno de esas acciones, antes de que se dieran cuenta de lo grandioso que es realmente un hogar sin crimen. Sin embargo, no importaba lo que hiciera para darles ese sueño, solo seguiría siendo un sueño si la gente continuaba atacando mi dominio. Y eso era lo que estaba pasando, esa gente, me atacaron. Y yo sabía por qué, porque habían gritado y maldecido a Morgana mientras morían, culpándola claramente de sus muertes. No sabía cómo lo había logrado, pero ella estaba detrás, de eso no había duda. En cuanto a por qué lo hizo,
era fácil de adivinar. Ella me estaba poniendo a prueba. No directamente, no, ella misma no se atrevería a cruzar las puertas de Camelot. Todavía no. No cuando recordó la última vez que estuvo frente a mí, pero ella estaba observando. Medición. Enviando peones hacia adelante para medir mi respuesta. ¿A qué velocidad podrían movilizarse mis caballeros? ¿Qué tan efectivos eran nuestros guardianes mágicos? ¿Cuán temeroso era el hombre común cuando se enfrentaba a una cosa retorcida que sangraba corrupción arcana? Estas eran las preguntas que quería que le respondieran. Y a su retorcida manera, los estaba aprendiendo. Un cuerpo a la vez, no era un ejército. Todavía no. Pero fue una campaña. De susurros. Del caos. De terror a fuego lento destinado a pudrir la fe de adentro hacia afuera. Y estaba funcionando. Honestamente, desearía tener la habilidad mágica para lidiar adecuadamente con ella. Era fuerte, mi maná inmenso como un océano. Sin embargo, no era muy hábil en las artes arcanas. Podría superar eso en un día normal, usando el poder divino, pero no era suficiente para lidiar con sus artimañas. No había aprendido mucho durante mi tiempo bajo Merlín, era un hacedor de reyes, no un gran maestro. Y lamentablemente, yo no era el lanzador del sexto cinturón perdido, así que ni siquiera tenía un origen de lanzador al que recurrir. Y los usuarios de magia reclutados hasta ahora, no eran lo suficientemente poderosos o hábiles para ayudar. No contra ella, necesitaría algo más que fuerza bruta o hechizos llamativos. Necesitaría comprensión. Técnica. Paciencia. Un nivel de fluidez mágica que aún no poseía, ni en persona ni en el reino. Morgana fue, después de todo, una de las usuarias de magia más poderosas de todos los tiempos, al menos en la Tierra. Muy pocos podían igualarla. Y ninguno de ellos estaba dispuesto a servirme. Podía intentar reclutar a alguien talentoso y entrenarlo, pero no era el mejor maestro, ni tenía tiempo para ello. Así que el anciano se quedó con Strange. Dejé atrás la idea y busqué otro informe. Por desgracia, tenía el sello de Agravain. Rompí la cera y escaneé el contenido, sabiendo ya que amargaría mi estado de ánimo. Otro espía extranjero capturado. En Gloucester, haciéndose pasar por enlace comercial de una empresa de transporte de Europa Central. Este es el 12º espía confirmado este mes. O al menos, el 12º que atrapamos. Suspiré y dejé el pergamino a un lado. No podía culparlos por querer saber sobre mi reino, y no lo hice. Si venían como turistas, eran bienvenidos. Y hubo muchos de esos, incontables. Demonios, incluso permití que la viuda negra, la mismísima Natasha Romanoff, corriera por mi capital. Sin embargo, algunas personas, algunas organizaciones, algunos gobiernos y algunas naciones querían más. Querían secretos o hacer algo más que aprender, querían actuar, sabotear, construir resistencia a mi gobierno. Lo que sea que buscaran, iba más allá de lo que yo permitía. Y así actué sin piedad, pero era evidente que seguían llegando más, seguro de que los maté antes de tener algo que ocultar y de que se acercaron demasiado. Se equivocaron. Si bien tenía muchas cosas que ocultar, esas cosas no eran algo que pudieran encontrar, mis secretos solo estaban en mi cabeza. Mis tesoros guardados en mi alma divina. No podían robarme algo así, pero no estaban dispuestos a creer esta verdad, no querían la verdad, querían el control y no podían controlarme. No podía controlar el destino de Albión, suspiré. Mucho trabajo. Susurré mientras pasaba al siguiente documento, al siguiente pergamino, al siguiente número y al siguiente informe. Mi trabajo parecía interminable y no podía evitar echar de menos a Mordred, su ruido, su fuego, su caos. Sin duda, haría todo lo posible por distraerme, ralentizaría mi trabajo con sus travesuras, pero me entretendría, aportaría un poco de alegría al interminable trabajo. Tal vez sea hora de volver a llamarla, susurré mientras alargaba la mano para coger un nuevo pergamino, solo que no lo hice, porque en ese preciso momento, una onda me atravesó. Mi mano se sacudió por reflejo, atrapando con el codo una pila de pergaminos. Pergamino esparcido por el suelo como hojas caídas. Miré el desastre y exhalé lentamente por la nariz. Maravilloso. Me levanté de mi asiento, me quité los guantes y miré hacia la puerta.
La magia tejida a través de las murallas de Camelot susurraba la verdad en mis oídos, y los nombres que me llegaban no eran los que esperaba. Fruncí el ceño. Invitados. Invitados muy inusuales. Lo suficientemente inusual, parecía, como para hacer que incluso un rey dejara caer su papeleo. El tren había sido sorprendentemente agradable. Una forma perfecta de llegar a Camelot, o mejor dicho, a lo que se llamaba las afueras, la zona a las afueras de Camelot, donde se había construido una pequeña ciudad en los últimos meses, todo para satisfacer las necesidades de los innumerables turistas que llegaban a la ciudad. Sprite pegó la nariz a la ventana mientras las ondulantes colinas de Albion daban paso al brillo marfil de Camelot. No parecía real, no en la forma en que recordaba los castillos de entonces. «Wow», dijo ella, curvando los labios en una sonrisa. Es mucho mejor en la vida real que en la televisión, no puedo creer que esto se haya construido en una noche. Cersei estaba sentada frente a ella, con las piernas cruzadas a la altura de los tobillos y un elegante abrigo cuidadosamente doblado en su regazo. Su mirada era más mesurada. De hecho, ni siquiera yo puedo entender cómo lo hizo. Y realmente no podía entender cómo. Había conocido a Arturo, y sí, no era malo con la espada, pero construir esto. Ni siquiera ella pudo construir una ciudad, mucho menos una como esta. Cuando el tren llegó a la estación, Sprite saltó rápidamente, ansioso por entrar y explorar. Sin embargo, no pudo evitar detenerse en la plataforma, girando en un círculo lento para asimilarlo todo. Las afueras estaban llenas de energía, comerciantes gritando con una mezcla de acentos regionales, guías turísticos vestidos con atuendos pseudomedievales, lugareños que ofrecían amuletos hechos a mano y flashes de cámaras de turistas curiosos en todas partes. «Dios», murmuró Sprite, «esto es como Disneylandia si alguien le diera una espada y le diera un sentido de dignidad». Cersei bajó tras ella, con más gracia en sus movimientos, su presencia atrajo algunas miradas. Ella sonrió cortésmente y siguió caminando, con el abrigo cuidadosamente metido debajo de un brazo. La gente se adapta rápidamente. Hace solo unos meses, esta era una colina cubierta de hierba, y mírala ahora. Pasaron por debajo de un arco de madera tallada que marcaba la transición entre la estación de tren y el amplio camino empedrado que subía la colina. Los carteles se alineaban en la carretera. Peregrinos y turistas bienvenidos, recorridos auténticos a diario y respeto a la ley, el último en 5 idiomas. El camino estaba bordeado de pequeñas tiendas y posadas, la mayoría con techos de paja o fachadas, de piedra resistentes. Todo parecía nuevo, construido con cuidado pero diseñado para parecer antiguo. Funcionó mejor de lo que tenía derecho. Sprite compró una manzana confitada de un vendedor que trató de venderle un pin de bendición de Garys. Lo cual terminó comprando, principalmente porque tenía mucha curiosidad por la mujer caballero. Había conocido a Garys, y el de su pasado era en gran medida un hombre, incluso si el que se veía en la televisión era en realidad una chica linda, era curioso y solo una de las muchas preguntas que los trajeron allí. Cuando finalmente llegaron a las grandes murallas blancas, los puestos desaparecieron, y todo lo que quedó fue la impresionante vista de la ciudad de los sueños y las leyendas. Las imponentes puertas estaban abiertas de par en par, y la gente entraba y salía sin pausa, los caballeros estaban armados a los lados de la entrada, silenciosos como estatuas. Con familias que se detienen para tomarse fotos sin vergüenza de pie, junto a ellos. Sprite respiró hondo, sus ojos se desviaron de los guardias a las imponentes agujas visibles más allá de la puerta. El aroma de las flores, el hierro y algo vagamente familiar flotaba en el aire. «Creo que ahora lo entiendo», murmuró. «¿Por qué la gente viene aquí?» Cersei trató de superponer esta vista con la de sus recuerdos, pero fue imposible. Esta ciudad no se parecía en nada al Camelot de años pasados, era mucho, mucho mejor que lo que había existido en ese entonces. Lo que planteó la pregunta, ¿qué era este lugar y qué estaba pasando? Cersei y Sprite apenas podían creer lo que veían sus ojos cuando entraron en la ciudad de Camelot, era realmente un espectáculo increíble. Y habían visto mucho. Sin embargo, ningún lugar en la Tierra podría compararse con este lugar. Era una extraña fusión del encanto del parque temático y la vida real de la ciudad. Hogar de cientos de miles de habitantes, Camelot vibraba con la vitalidad de una metrópolis renacida. Las calles estaban repletas de comerciantes que vendían comida y productos artesanales junto a imponentes muros y torres, tenía el aspecto de una ciudad antigua, pero la vida de una moderna.
Los turistas se mezclaban con los lugareños. Hombres con trajes planchados y mujeres con vestidos de verano paseaban junto a granjeros vestidos con lino hilado y herreros con delantales de cuero. Artistas callejeros con armaduras brillantes recitaban poesía en las esquinas, mientras que los carritos de comida vendían empanadas de cordero y barras energéticas con el mismo estilo. El aire de aquí, dijo Cersei, respirando tan hondo que le suavizó los hombros. Realmente es como se describe. Sí, asintió Sprite, su expresión desprotegida por una vez. Igual que en los pasados. Inclinó la cabeza hacia el cielo, con los ojos brillantes. Sin humo, sin drones, sin sirenas, solo el aroma de la lavanda en flor y el pan recién hecho. Entonces, Sprite se volvió hacia su compañera mientras paseaban por un increíble mural de la batalla de Baran Hill, donde el vidrio casi cobraba vida para representar a los caballeros enfrentándose. ¿Qué hacemos ahora? ¿Obtener información? ¿Buscar a Arthur? ¿O simplemente disfrutar de nuestra estancia? Exploremos primero, dijo Cersei después de una pausa. Quiero ver lo que esta ciudad tiene para ofrecer. Genial. Sprite sonrió ampliamente mientras tomaba la delantera, avanzando como si perteneciera. Y por una vez, el mundo pareció estar de acuerdo. Deambularon por el Scholars Crescent, donde se daban conferencias sobre historia y teoría mágica en patios abiertos bajo linternas encantadas. Se desconocía cuánto de cierto, pero tenía el estilo de una actuación más que real, pero de todos modos, la gente escuchaba extasiada. Pasaron por un gran mercado tras otro, con innumerables artículos en exhibición, desde artículos cotidianos hasta baratijas baratas. La ciudad lo tenía todo. Finalmente, terminaron en una pequeña taberna de la esquina justo al lado de la Plaza de los Artesanos. El letrero decía El Grial de Bronce, y un mural descolorido de caballeros y dragones decoraba la pared exterior. Sprite no perdió el tiempo y se dejó caer en un taburete en la barra de roble pulido. 2 pintas de lo mejor, dijo ella, ganándose una mirada dubitativa de la camarera. La mujer se inclinó. ¿Cuántos años tienes realmente? Lo suficientemente viejo como para recordar la caída de Babilonia, dijo Sprite con expresión inexpresiva. La camarera se quedó mirando un momento más, se encogió de hombros y llenó 2 jarras de cerveza dorada. Eso sí que, dijo Sprite, levantando la pinta con ambas manos, es magia. Sprite. Cersei se frotó la sien mientras se sentaba a su lado. Estamos aquí para observar, ¿recuerdas? No causar una escena. ¿Qué? Somos turistas. Inmortales retirados. Déjame tener un momento en el que no me carden como a un niño en todos los pubs, desde Londres hasta Lima. Se llevó la pinta a los labios con teatral reverencia. Acá Melad, dijo ella, antes de tomar un largo trago. Se quedaron un rato, el tiempo suficiente para escuchar a un bardo cantando una oda al rey que camina entre los mortales. Lo suficiente como para ver a los lugareños brindar por su nuevo gobernante y hablar del futuro con una especie de esperanza que ni Cersei ni Sprite habían sentido en mucho tiempo. Entonces llegó el momento. De repente, toda la taberna se quedó en silencio y todos parecieron contener la respiración. Sin embargo, no fue por miedo, sino más bien por asombro y respeto, porque allí, en la puerta, había un hombre, uno vestido con la mejor armadura. Si bien muchas personas en Camelot usaban eso, había una gran diferencia entre lo que usaban y lo que usaba este hombre. Era un caballero. Y no un caballero cualquiera, sino un caballero de la mesa redonda, el mismísimo Sir Perceval, el caballero de la paloma. Su armadura no brillaba con ostentación, sino con tranquila dignidad. Placa de color blanco plateado con plumas heráldicas en relieve, un manto azul oscuro sobre un hombro. Su cabello bañado por el sol captaba la luz de las velas y sus ojos irradiaban calidez incluso antes de sonreír. Esa sonrisa podría haber desarmado un campo de batalla. Disculpas por la interrupción, dijo con una voz tan suave como firme. Pero el rey ha percibido tu presencia y te ha extendido una invitación. Inclinó la cabeza hacia Cersei y Sprite. Eres bienvenido en este reino, y tu presencia es un honor para todos nosotros. ¿Me acompañas? Las cejas de Sprite se levantaron. Bueno, cuando lo pones así. Saltó del taburete y dio un último trago a su cerveza. Adelante, armadura brillante. Cersei se levantó más lentamente, ajustándose el abrigo y asintiendo con la cabeza. Nos sentiríamos honrados.
Percival se volvió con tranquila gracia y los condujo de vuelta a la calle iluminada por el sol. La puerta de la taberna se cerró tras ellos, y los murmullos se reanudaron a su paso, curiosos, reverentes y excitados. A medida que lo seguían por la ciudad, la gente se hizo a un lado instintivamente, separándose como la marea ante la proa de un barco. Los niños susurraban y señalaban, mientras que los adultos asentían o hacían reverencias respetuosas. Sprite se empapó de la atención con una sonrisa de satisfacción. «Sabes», dijo en voz baja, «ha pasado mucho tiempo desde que nos trataron así, no desde entonces. Eso es algo bueno, significa que no somos necesarios, y es diferente. En aquel entonces, nos trataban así por nuestro acto, a esta hora. Es todo él», dijo Cersei, haciendo un gesto con la cabeza hacia Percival. Treparon por las gradas interiores de la ciudad, por plazas artesanales y salones gubernamentales, por relucientes pozas llenas de aguas curativas y jardines de cristal tejidos con mágica luz. Más y más alto, hasta que el palacio mismo se elevó sobre ellos como una corona colocada sobre el mundo. Pasaron por debajo de un arco en forma de alas gemelas, y los guardias que flanqueaban la última puerta se hicieron a un lado sin decir una palabra. En su interior estaba la ciudadela de Albión, mármol blanco, incrustaciones de oro y un aire tan quieto que parecía sagrado. Sir Percival se detuvo ante un conjunto de enormes puertas, con la superficie grabada con el árbol de Avelán en plena floración. «El rey espera», dijo. «Te anunciaré». Sprite miró de reojo a Cersei. «¿Qué posibilidades hay de que nos encontremos con un viejo amigo aquí?» «Bastante bajo. Esto no se parece en nada a entonces, incluso Percival no es el mismo». Ella respondió en voz baja. En este punto, estaban seguros de que algo estaba en juego, no sabían qué, pero no tenían dudas de que la persona que estaban a punto de conocer, no era el mismo Arthur que habían conocido todos esos años atrás. Supe que tan pronto como pusieron un pie en Camelot, mientras silenciaba el ir y venir de los humanos, no haría lo mismo con nada demasiado no humano, por lo que añadí el cuerpo de un espía Skrull a mi creciente tesoro de cosas aleatorias que algún día podrían ser útiles. Honestamente, mi inventario sería un desastre si esto fuera un videojuego. Hacía tiempo que sabía que estaban por ahí, pero no les había prestado mucha atención. Tenían su uso, pero lo lograrían sin mi aporte. Sin mencionar que cualquier acción que los involucrara estaba a décadas de distancia, y tenía muchas otras cosas que necesitaban mi atención en esta década, pero cuando llegaron a Camelot, no pude simplemente ignorarlos, eran especiales, nobles a su manera. Estaba a punto de invitar a los nobles de Albión aquí y hacer un gran evento con ello. Pero al final, decidí que era mejor encontrarme con ellos en un entorno más privado. Y finalmente, las imponentes puertas se abrieron con un gemido bajo y resonante. «Presentando», llamó Percival, con una voz que resonaba con fuerza entrenada, «Cersei de Olimpia, dama de la transmutación, tejedora de la materia, guardiana de las civilizaciones y duende de la llama eterna, embaucadora de los mitos, ilusionista de la antigüedad, narradora de cuentos que dieron forma a los imperios». Los miré desde mi lugar en el trono, y su expresión era más que hilarante. Realmente no esperaban que los llamaran así. Su reacción fue tan buena que al instante me arrepentí de no haberle dado mucha importancia. Cersei parpadeó mientras las palabras resonaban por el pasillo. ¿Guardián de las civilizaciones? Eso fue inesperadamente preciso. Y halagador. Sprite casi se ahoga en el aire. ¿Ilusionista de antaño? ¿Imperios moldeados? Le dio un leve codazo a Cersei. ¿Oyes eso?, susurró ella. Por fin, alguien que aprecia los clásicos. Silencio, murmuró Cersei, con los ojos clavados en el frente, porque allí, sentado en el trono de Albión, no estaba el hombre que recordaban. No el joven señor de la guerra de los campos empapados de hierro y lluvia. No el líder rudo que tropezó con la realeza. Era alguien completamente diferente. La figura en el trono era inconfundiblemente femenina, regia y serena, vestida con una armadura reluciente que brillaba con plata y azul noche. Un largo manto blanco caía detrás de sus hombros como la luz de la luna vertida en la tela. Sus cabellos dorados enmarcaban un rostro a la vez juvenil y atemporal, soportando con gracia el peso de los siglos. Sus ojos estaban tranquilos, pero miraban con una profundidad imposible. Como un dios que finge no serlo, los labios de Cersei se entreabrieron ligeramente. Ella no dijo nada,
pero sus pensamientos giraron en espiral. Este no es Arthur. Lo es. Sprite miró abiertamente, con la boca ligeramente entreabierta. Luego, en un susurro bajo, dijo lo único que se le ocurrió. Arthur se calentó. Los labios de Arturia se torcieron hacia arriba divertidos. Claramente, ella escuchó eso. Es usted demasiado amable, Lady Sprite, aunque lo reconozco, yo también fui una vez eterna como usted, atrapada como mi yo de 15 años, ni una mujer ni una niña, así que estoy muy contenta de haber crecido. Dije, con una sonrisa amable, pero en verdad, también coloqué instantáneamente el cebo. Sabía que Sprite odiaba el hecho de que ella estuviera atrapada así. Siempre una niña, incapaz de crecer, incapaz de experimentar cosas como el amor, no en esta época en la que los hombres adultos apenas podían salir con una chica, y ella no estaba dispuesta a salir con un chico joven. Estaba resentida por su apariencia. Estaba dispuesta a renunciar a su inmortalidad y poder por un cuerpo que crecía, por la oportunidad de experimentar la vida. Y eso, era lo que ahora ofrecía. Los ojos de Sprite se abrieron de par en par. Espera, ¿eras como yo? Su voz resonó más fuerte de lo que debería en la sala resonante, aguda por la incredulidad y algo más enterrado más profundamente. Esperanza, tal vez, por mucho más tiempo del que debería. Dije, y llamé a Caliburn. La espada de la selección brilló instantáneamente en mi mano, sin dejar dudas sobre su naturaleza mágica. Caliburn, cuando lo saqué de la piedra, congeló mi envejecimiento, me dio fuerza, salud, pero me quitó el futuro, asegurándome que podría gobernar durante mucho tiempo, no es que lo necesitara. Decidí compartir cómo me mantuve joven, manteniendo en secreto cómo rompí la maldición. Por no hablar de todas las otras viejas historias, no era el momento de compartirlas. Sprite miró fijamente la espada, su respiración se detuvo a mitad de camino de una pregunta que no podía formar. Sus dedos se crisparon como si quisiera alcanzarlo, no para tocarlo, sino para entenderlo. Su voz era ahora más baja, casi reverente. Así que eras como yo. Pegado. Congelado en el tiempo. Sí, dije en voz baja. Y lo odiaba. Sprite tragó saliva. Ahora había algo crudo detrás de sus ojos. ¿Y entonces cómo? Cersei intervino antes de que las palabras pudieran liberarse. Su mano tocó el hombro de Sprite, teniendo que apretar con fuerza para evitar que se escapara y hiciera el ridículo. Ya es suficiente, dijo ella con dulzura, aunque su propia voz era tensa por la tensión. Volvió su mirada hacia mí, mesurada y aguda. Te saludamos, rey de Albión, pero perdona mi pregunta, ¿pero quién eres tú? Ustedes nos conocen, así que deben saber que una vez conocimos al rey Arturo, trabajamos con él. Y tú no eres él. Soy Arturia, dije, con voz tan firme como la espada que tengo en la mano. Una vez me llamaron Arturo, una vez fui rey de estas tierras, y lo vuelvo a ser. Soy yo. ¿Qué podría haber sido? Lo que sea que te guste pensar, una línea de tiempo diferente de un mundo paralelo, yo soy el conocido como el rey de los caballeros. Todavía no puedo creer que seas una especie de versión de Arthur. ¿Cómo? ¿Qué pasaría si Arthur fuera una nena ardiente y humeante? Quiero decir, maldita sea, ¿esa cosa puede cambiar tanto? Dijo Sprite, mientras les contaba un poco más sobre la situación. Y no la culpé, dado que había estado en la Tierra durante los últimos miles de años, mucho más que yo, probablemente había pensado que había visto todo lo que había que ver. Y luego llego yo, hablándoles de líneas de tiempo completamente diferentes y universos paralelos. Cuanto más sabes, más te das cuenta de que no sabes. Eso era lo que los dos estaban experimentando en ese momento. Después de haber estado tan seguros de todo, ahora estaban llenos de preguntas sobre qué pasaría si. ¿Y si no hubieran sido enviados a la Tierra? ¿Y si hubieran fracasado en su misión? ¿Y si Sprite tuviera un cuerpo adulto? ¿Y si? Cuanto más sabes, más tienes que cuestionar. Mientras que una persona normal no tiene mucho que valga la pena cuestionar, estos dos, que habían estado luchando durante miles de años, tenían muchas dudas enterradas en lo profundo de sus corazones. Y ahora, aparecieron. Puedo asegurarles que muchas cosas diferentes me llevaron a ser coronado como rey, pero en esencia, eso es correcto. Dije con una sonrisa amable, tratando de evitar que se hundieran demasiado en sus dudas y recuerdos. Pero, ¿por qué estás aquí entonces? ¿Qué trajo alguna otra línea de tiempo o lo que sea, Arthur, a esta?
Preguntó Cersei, el más maduro de ellos, rápidamente. Tamborileé ligeramente con los dedos contra el costado de mi taza. Es una buena pregunta, pero me temo que no tengo respuesta para ella, porque yo mismo no lo sé. ¿Fue un accidente? ¿O es que la tormenta que se avecina es demasiado grande para que tu Arturo la maneje? Bueno, seguro que eres mucho más fuerte de lo que él nunca fue, dijo Sprite mientras comía unas galletas. Puede que odie que sea una niña en apariencia, pero honestamente, a veces actúa como tal y otras como Mordred, ambos yendo a los extremos en sus acciones, Sprite en mostrar que es una adulta y Mordred que es un hombre, a pesar de que ambos están equivocados. Era difícil ver que era verdad y que era juego. Sprite tenía más que suficiente edad como para haber aprendido todo tipo de trucos a lo largo de los años. Sus poderes estaban en las ilusiones, por lo que no sería una sorpresa si adoptara rasgos de embaucador en su comportamiento, tratar de actuar inocente para obtener una ventaja. Aunque tal vez solo lo estaba pensando demasiado. Tengo que estar de acuerdo con Sprite, el Arthur que conocimos. Aunque era una buena persona, no podía hacer las cosas que tú has hecho. Las palabras de Cersei estaban cargadas de intención. Quería respuestas, pero no las pedía. Honestamente, era casi impresionante cómo no exigía respuestas. Quiero decir, era una guerrera de 1000 años, alguien venerado como un dios una y otra vez. Yo, desde mis casi 1000 años de ser la diosa Rongominiad, era más bien como una diosa a veces. Tener poca paciencia con los tontos que me hacen perder el tiempo, o con los que creían saber más que yo, un espíritu divino. Sin embargo, encontré muy poca arrogancia en ninguno de ellos, lo cual fue extraño, o tal vez se debió a su naturaleza como robots mágicos súper avanzados. Después de todo, los estaba juzgando como si fueran humanos, y en realidad no lo eran. Incluso si eran aún más interesantes por ello. Solo otra diferencia entre este mundo y el mío, nada en lo que pensar demasiado. Le sonreí, sabiendo muy bien que querían mucho más. Sprite se inclinó hacia adelante, sus dedos tamborileando contra el reposabrazos de su silla. Está bien, quiero decir que todavía tengo un montón de preguntas, como diste a luz a Mordred y no te descubrieron, y todo tipo de otras cosas extrañas, pero dime, ¿cómo creciste? Su pregunta le valió un ligero golpe en la cabeza de Cersei. Lo que ella quiere decir, es la pregunta más importante, enfatizó esa palabra. ¿Es lo que quieres de nosotros? ¿Por qué querías vernos? Les dirigí una mirada tranquila. Una pregunta, justa. No te convoqué por curiosidad ociosa, aunque admito que eso influyó. Te he traído aquí porque necesito algo que solo los de tu especie pueden ofrecer. La postura de Cersei se enderezó un poco. ¿Y qué sería eso? Conocimiento, respondí simplemente. Ni de la historia ni de la guerra. De la creación. De progreso. De la tecnología. Sprite inclinó la cabeza. ¿Quieres consejos técnicos? ¿De nosotros? De tu gente, aclaré. Soy muy consciente de que no solo por vivir mucho tiempo uno puede convertirse en un experto en todos los campos, lucho con una tarea difícil y nadie de mi gente puede resolver el problema, por lo que les pido que me ayuden. Estoy seguro de que uno de los miembros de tu grupo puede ayudar, y a cambio. Me detuve, mirando a Sprite. No necesité decirles lo que ofrecía, mi acción hablaba por sí sola. Los ojos de Sprite se clavaron en los míos, entrecerrados por la sospecha, pero detrás de ellos, esa chispa de nuevo. El que había visto antes. Esperanza, hablas en serio, dijo ella. No eres solo. ¿Ser dramático porque sí? Negué con la cabeza. Nada de teatralidad. Si bien el método que utilicé no es uno que otros puedan usar. Tengo otro, que debería ser capaz de hacer lo que buscas, fácilmente. Dije, pensando en el grial. No podría esperar cambiar robots tan avanzados por mi cuenta, incluso Stark no sería más que un niño inútil frente a la tecnología celestial, pero el grial. Podría remodelar el exterior, dejando el interior tal y como está. No ganaría la capacidad de crecer, pero tampoco perdería sus poderes ni su inmortalidad, no envejecería ni moriría. Acababa de obtener una nueva apariencia, y actualmente, eso era suficiente para ella. Sprite se quedó muy quieto. Sus dedos se curvaron ligeramente hacia adentro en el reposabrazos y, por una vez, su astuta lengua no entró en acción de inmediato. Sus labios se entreabrieron, pero las palabras se enredaron en algún lugar detrás de sus dientes.
Incluso, sus ojos, los ojos siempre sonrientes y nunca serios, estaban ahora desprotegidos. Vulnerable, ¿de verdad podrías hacer eso? Preguntó ella, en voz baja. ¿Así de simple? No, admití con voz suave. No solo así. Pero puedo hacer lo posible. Serás como yo, congelado en una forma más antigua, como tus amigos, inmortal, pero ya no tendrás forma de niño. Cersei me dirigió una mirada larga y penetrante. Ella no habló, pero sentí su escrutinio, como el toque de la luz de las estrellas convertido en juicio. Protector. No estaba dispuesta a dejar que jugaran con su amiga. Le ofreces lo único que nunca has sido capaz de comprender, dijo. ¿Por qué? Porque necesito tu ayuda, dije claramente. Y creo en el comercio justo. ¿Y si decimos que no? Preguntó Cersei, sin malicia en su voz, solo una simple necesidad de verdad. De eso me quedé riendo. Tú, Cersei, podrías decir que no, pero Sprite no lo hará, no cuando lo que ofrezco es lo que ella desea, y no cuando pido tan poco a cambio. Ambos sabían que yo tenía razón. Cersei frunció el ceño levemente, aunque no con ira. Su mirada pasó de mí a Sprite y viceversa, sopesando todo lo que decía frente a los largos años de guerra y engaño que habían soportado. Hablas como alguien que ya ha decidido cómo termina esto, dijo. Su tono era tranquilo, pero debajo había un hilo de advertencia. Eso es algo peligroso. Quizás, respondí con un pequeño encogimiento de hombros. Pero en mi experiencia, aquellos que dudan en apoderarse del destino a menudo lamentan el costo de la espera. Sprite bajó la mirada hacia sus manos, con los dedos separados y aún pequeños, delicados e infantiles a pesar de los eones de poder que llevaban. No habló, todavía no. Pero su silencio dijo más que la mayoría de los discursos. No estoy tratando de atraparte, continué. Estoy tratando de mostrarte una puerta. Si lo atraviesas a pie o no es tu elección. Pero no te haría perder el tiempo con promesas que no puedo cumplir. Sprite finalmente levantó la vista de nuevo. ¿Y qué querrías a cambio? Exactamente, un nombre, dije. Una conexión. Alguien de tu especie que pueda ayudarme con un problema que ningún ser humano bajo mi gobierno puede resolver. Uno de tus parientes, pastos, tal vez. U otro que entienda la creación. Busco terminar algo que comenzó Stark, y está más allá de mi pueblo. Cersei se echó hacia atrás, pensativo. ¿Y crees que un solo eterno hará lo que todo tu reino no pudo? No, respondí honestamente. No lo creo, lo sé, puedes ayudarme, y si me equivoco, que así sea. Todavía honraré mi palabra, porque es la palabra de una diosa. Dije, mis palabras llenas de peso divino. Habían existido durante mucho, mucho tiempo, habían visto dioses, habían conocido a Odín, Thor y muchos otros, conocían a los dioses y sabían que rara vez mentían. Cersei no se inmutó ante el peso de mi voz, pero tampoco lo desestimó. Sus dedos golpearon una vez el borde de su taza. Atento. Escucha, midiendo no solo mis palabras, sino el peso detrás de ellas. He conocido a dioses, dijo al fin. Los de verdad. O lo suficientemente cerca. La mayoría de ellos no son ni la mitad de educados que tú. Solté una leve risita. Eso es porque una vez fui mortal, así que entiendo lo que es estar en el lado receptor de las cosas. Sprite inclinó la cabeza, recuperando parte de su chispa. Entonces, ¿cuándo empezamos? Cersei, a su lado, solo suspiró derrotado. Todos sus intentos de negociar, de tantearme, todo ello realmente inútil frente al deseo de Sprite. Cersei exhaló lentamente. Entonces te ayudaremos. O al menos. Lo intentaremos. Hizo una pausa y apretó ligeramente los dedos en el borde del asiento. Pero la verdad es que no sabemos dónde está Pastos. Ya no, levanté una ceja. ¿Has perdido la cuenta de los tuyos? No exactamente, dijo Cersei. No todos nos mantenemos en contacto. La mayoría de nosotros nos separamos hace mucho tiempo, por diseño. Y Pastos no. Deja exactamente una dirección de reenvío. Pero tú tienes ideas, supuse. Cersei parecía haber mordido un limón. Bueno, quizás.
Honestamente, hemos pensado en encontrar a los demás por un tiempo, así que no estamos seguros de dónde está ninguno de ellos. Tarareé pensativo, dejando que su incertidumbre quedara en el aire solo por un momento. Entonces estás de suerte, dije al fin, y ambas cabezas se volvieron hacia mí. Puede que no sepa dónde está Pastos, pero sí sé dónde está uno de tus parientes. El más extravagante de tu círculo, si no me equivoco. ¿Por qué no me sorprende que no sigas la pista? Dijo Cersei, sonando ligeramente sospechoso. Y no podía culparla, aunque en realidad, solo lo sabía por la película, y allí solo vivía uno en un lugar lo suficientemente fácil de encontrar. Kingo, creo, y esperemos que se mantenga en mejor contacto que ustedes, o esto será problemático. Sprite resopló en su té. ¿Kingo? Oh, Dios, sigue haciendo todo el asunto. ¿De las estrellas de cine? Vi una de sus películas hace mucho tiempo, solo pude sonreír ante eso. Bueno, creo que todavía está haciendo eso, así que esa es mi única pista. Cersei suspiró. Es mejor que nada, es un comienzo, así que pongámonos en marcha. Sprite estaba ansiosa por irse, y era difícil culparla. Muy bien, a la India, entonces. No había terminado de hablar cuando Sprite me interrumpió rápidamente. No, tratando de expandir el imperio. La última vez que un gobernante británico fue allí, no le fue tan bien. Cersei pareció casi mortificado por el insulto, aunque yo no lo tomé así. ¿Qué les pasó a ustedes por no entrometerse en los asuntos de la humanidad? Bueno, eres un dios, ¿no? Así que está bien. De repente, Sprite no parecía del todo seguro. Bueno, tengo más que suficiente en mi plato, así que dejaré a India en paz. Decidí tomar un avión normal a la India en lugar de teletransportarnos. Y aunque era un avión privado, seguía siendo un viaje largo. Pero sí me permitió conocer mejor a los dos eternos, y le dio a Sprite el tiempo que necesitaba para transmitir completamente su deseo de mi recompensa a Cersei. Al haber vivido juntos durante tanto tiempo, Cersei era consciente de ello, pero era muy probable que no lo entendiera del todo. ¿Cómo podría? Sprite no era una niña, a pesar de su apariencia. No mostraba completamente su debilidad a los demás, no cuando quería respeto. No quería que la trataran como a una niña, así que no lloró como tal. Pero ahora, con una solución ante ella, por fin podía contarle a Cersei la verdadera profundidad de su deseo, de su sufrimiento, y necesitaba que ambos se centraran en ayudarme a encontrar y convencer a Pastos. Era mi mejor apuesta, si no es él. Solo me quedaría una única solución, tratar de convocar a otro sirviente. Tenía un grial, así que debería ser posible, pero sabía que un acto así requería mucho más que el grial. Después de todo, para convocar algo o a alguien, necesitaban estar en un estado que pudiera ser convocado. Y sabía que en el universo Marvel no existía el trono de los héroes. Entonces, ¿cómo podría convocar a alguien de él? Naturalmente, había podido convocar a mis caballeros, por lo que podría ser capaz de convocar a otros. Pero tuve el mejor catalizador de todos cuando lo hice. Yo estaba en Camelot, cerca de la mesa redonda, y usé mis nobles fantasmas, y lo más importante, estuve allí. Por lo tanto, era muy posible que la razón por la que podía invocar a mis caballeros fueran estas cosas, lo que me permitía, en lugar de simplemente invocarlos, crearlos a partir de mis recuerdos. Era escalofriante pensar que mis caballeros no eran reales, no eran ellos mismos, sino solo copias hechas de como yo los veía. Mientras no intentara convocar a otro sirviente, solo quedaría como una posibilidad, pero si fallaba en convocar a alguien más, entonces se demostraría que era cierto. Y yo tenía miedo, así que no estaba dispuesto, al menos hasta que necesité la opción, porque si bien el éxito no era seguro hasta que lo intenté, también era una opción, y me gustaba tener opciones. Pero a pesar de mis pensamientos de temor casi existencial, el viaje fue pacífico. Se pasó con una charla ligera entre los tres y cantidades masivas de comida de avión en su mayoría insípida. También vimos todas las películas de Kingo y no estaban nada mal. Bueno, la mitad de ellos eran horribles, algunos eran divertidos, aunque dudaba que fuera a propósito, y algunos estaban bien, uno o dos eran buenos. Sin embargo, a pesar de que la mayoría de ellos fueron bastante planos, tenían un cierto encanto. De alguna manera pude entender su popularidad local y por qué nunca se convirtieron en éxitos internacionales masivos. Sprite se había quedado dormida en dos asientos, acurrucada como un gato con una sudadera con capucha en la cara. Cersei miraba las nubes,
perdida en sus pensamientos, sus facciones ilegibles. Me volví hacia la tableta que tenía en la mano, viendo la reproducción de la última película de Kingo. Un musical. Claro, Bollywood te espera, murmuré, divertido. El avión aterrizó silenciosamente a las afueras de Mumbai, con el sol ya saliendo para proyectar oro sobre el horizonte bañado por el smog. Nada de alfombras rojas. No hay guardias reales. Solo nosotros tres, adentrándonos en el calor de la vigilia y el aroma de 1000 especias, y el sonido de 1 millón de coches. Honestamente, fue ensordecedor. Camelot no tenía coches, solo el sonido de la gente, y aunque era ruidoso, estaba animado. Este era un caos puro, y no muy agradable en absoluto. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Cersei, ajustándose las gafas de sol mientras esperábamos el coche que yo había preparado. Podríamos haber enviado a alguien por adelantado, al menos. Una cortesía. ¿A quién podríamos haber enviado por adelantado? Vinimos lo más rápido que pudimos, dijo Sprite, subiéndose al asiento trasero e inmediatamente agarrando el cable auxiliar. Cualquiera habría llegado con nosotros. No se equivoca, y yo no tengo su número, y ustedes tampoco, ninguno de ustedes, dije secamente mientras me deslizaba en el asiento del pasajero. El conductor parecía confundido cuando se cerraron las puertas. ¿A dónde? Le entregué un teléfono. Este estudio. O cualquier ubicación que estén usando hoy. Es para una película llamada La llama de Arás. El hombre parpadeó. ¿Ese? Es de Kingo. Gran estrella. ¿Eres fan? Hizo una pausa, mirando hacia arriba. No, debe ser actor. Famosa estadounidense, tan guapa, aquí para una sesión de fotos con Kingo. Voy a ver esta película, contigo, va a ser bueno. Se apresuró a pedir un autógrafo, todo mientras seguía conduciendo el coche. Algo que seguramente habría tenido a cualquiera que no fuera semi-inmortal en un ataque de pánico. El viaje a través de Mumbai fue largo y desigual, el coche rebotando sobre los baches mientras tocaba la bocina formaba su propio lenguaje caótico a nuestro alrededor. Cersei siguió revisando la ruta, mientras que Sprite había reclamado por completo el cable auxiliar y ahora estaba lanzando un remix de música clásica india con ritmos de synth suave. No supe si alabar su gusto o tirar el altavoz por la ventana. No importaba. Finalmente nos detuvimos en un complejo amurallado rodeado de vallas publicitarias pintadas con la cara de Kingo en varias poses dramáticas. Sostenía una espada flamígera en una de ellas, montando un tigre en otro. Sin camisa en ambos, sutil, susurró. Un puñado de guardias de seguridad descansaban cerca de las puertas principales. Se animaron cuando salimos. Y todos sus ojos estaban puestos en mí. No los culpé, era muy llamativo. Entrar fue sorprendentemente fácil. Tan pronto como comencé a hablar en marathi perfecto, se volvieron increíblemente amables y respetuosos. Tan pronto como dijimos que estábamos allí para una reunión con Kingo, todos estaban felices de ayudarnos en nuestro camino. Por su charla, ellos también parecían asumir que yo era una especie de estrella de cine aquí para trabajar con Kingo, aunque escuché algunos susurros sobre la posibilidad de que Sprite fuera un niño entre Kingo y yo. A su imaginación no le faltó de nada. El plató del estudio estaba lleno de movimiento, los corredores de vestuario corrían entre los remolques, los equipos de cámara ajustaban los trípodes y los extras a medio vestir descansaban en la sombra, esperando su próxima llamada. A nuestro alrededor, el mundo del cine giraba como una ilusión bien ensayada. Fuimos escoltados por un asistente de producción que claramente pensó que éramos VIP, aunque no pudo determinar de qué estudio éramos. El señor Kingo está filmando en el escenario 3, dijo la asistente mientras nos guiaba a la vuelta de una esquina, pasando por una pared cubierta de carteles. Hoy es un día de diálogos pesados, la última escena antes del montaje dramático. Pero puedes esperar en la galería de observación. ¿Galería de observación?, pregunté, curioso. Ella asintió. Está insonorizado, tiene aire acondicionado y está lleno de bocadillos. Tendrás una vista completa del escenario. Claro, veamos qué ha estado haciendo el viejo Kingo últimamente, dijo Sprite mientras ella lo seguía ansiosamente. Nos condujeron a una estrecha escalera que se abría a un entresuelo con vistas al escenario. Un grueso cristal nos separaba del ruido de abajo. En el interior, la producción estaba en pleno apogeo,
cámaras, luces y dramáticos oleajes orquestales de altavoces invisibles. Y en el centro de todo, Kingo, envuelto en capas de tela bordada, con una espada falsa en la cadera y los ojos llenos de anhelo fabricado, recitó una línea a una coprotagonista igualmente glamorosa con toda la sinceridad de un protagonista de Shakespeare. Porque en esta llama veo la forma de nuestras almas, dijo en voz baja e intensa. Él arde, y yo, también. Sprite jadeó. Ha empeorado. No lo sé, dijo Cersei, divertida a pesar de sí misma. Al menos es consistente. No dije nada. Me limité a mirar. Tenía carisma, eso estaba claro. Había algo noble enterrado bajo el brillo y la luz artificial del fuego. Algo antiguo que se asomaba a través de la teatralidad. Podía ver porque una vez luchó junto a los dioses. Esperamos la escena final del día, lo vimos clavar una espada y pronunciar un discurso romántico en un set cubierto de arena. Cuando el director gritó, «Eso es todo», la sala de abajo estalló en aplausos. Poco después, el asistente regresó. El señor Kingo ha terminado por el día. Te recibirá en su salón privado. ¿Si me sigues? Seguimos al asistente por un pasillo sombreado lleno de premios, carteles enmarcados e incluso un mural de Kingo empuñando pistolas gemelas contra un ejército alienígena. Era absurdo. Grande. Enteramente él. Su salón privado estaba detrás de una pesada cortina de terciopelo en lugar de una puerta. Era teatral, porque por supuesto que lo era. El asistente apartó la cortina. Te está esperando. El vestuario de Kingo era una mezcla de glamour y caos. Muebles antiguos, espejos con bordes de bombillas, estantes de trajes elaborados y una torre de barras de proteínas y agua vitamínica apiladas junto a una fotografía firmada de él mismo. De alguna manera, el hombre había creado un templo de automarca. Estaba de pie en el centro, envuelto en una túnica de seda dorada, limpiándose el maquillaje del escenario con una toalla. Su cabello todavía estaba azotado por el viento por la filmación y miró hacia arriba con una sonrisa fácil y practicada que vaciló en el momento en que nos miró mejor. ¿Cersei?, dijo, parpadeando. ¿Sprite? ¿Qué hacéis ustedes dos aquí? Luego volvió sus ojos hacia mí. ¿Y quién es esta hermosa mujer? ¿En serio, Kingo? Hacía unos siglos que no nos veíamos, ¿y esta es la bienvenida que recibimos? ¿Nuestros nombres? Y luego diriges tú, atención a la primera cara bonita que ves. Cersei se quedó inexpresivo. Kingo parpadeó, luego hizo una mueca, la sonrisa se convirtió en algo tímido. Está bien, eso salió mal. Se echó la toalla al hombro y dio un paso adelante, con los brazos medio levantados como si estuviera debatiendo un abrazo. Simplemente no me lo esperaba, bueno, cualquiera de esto. ¿Ustedes dos aparecen de nuevo? ¿Y con ella? Ella, dijo Sprite, señalándome con el pulgar, es Arthuria Pendragon. También conocido como el Rey Arturo, sí, ese Rey Arturo. Pero ya sabes, más caliente. Y mujer. ¿Y posiblemente divino? ¿Qué? Kingo se quedó mirando, lo sé, ¿verdad? Sprite sonrió. Es todo un asunto, le hice un pequeño y elegante movimiento de cabeza. Es un honor conocerte, Kingo Sunen, el eterno de las manos de fuego. Miró entre nosotros tres, con una mezcla de sorpresa y confusión en su rostro. Kingo parpadeó. Espera. ¿Eterno mano de fuego? Parecía genuinamente complacido, como si alguien acabara de adivinar correctamente su título favorito. Eso es nuevo. Me gusta. Tiene un bonito anillo. Muy mítico. Pero ya que sabes la verdad, ¿es esto real? ¿Eres el Rey Arturo? Levanté mi armadura y, con un resplandor brillante, mi cuerpo estaba ahora cubierto por ella. Un plato reluciente en mi cuerpo, una capa blanca que fluye en mi espalda y una corona real en mi cabeza. Soy Arthuria Pendragon, Rey de Albión, gobernante de Camelot, aunque no empecemos a intercambiar títulos, o los cuatro que estamos aquí podríamos pasar toda la noche. Kingo alzó las manos en exagerada rendición. Está bien, no hay guerras de títulos. Tú ganas. No estoy tan loco como para desafiar a un rey. Especialmente uno que puede hacer todo eso, realmente saliste en las noticias por aquí. Hizo un gesto vago hacia mi brillante armadura,
todavía claramente luchando por procesar todo. Sprite se recostó contra el tocador, con los brazos cruzados con aire de suficiencia. ¿Ves? Te dije que era legítima. Cersei, más sereno, le dio a Kingo una mirada significativa. No estamos aquí solo para sorprenderlos. Necesitamos tu ayuda, Kingo. Estamos tratando de encontrar a Pastos. La emoción en sus ojos se atenuó un poco, reemplazada por algo más serio, más viejo. Dejó caer la toalla en una silla y se enderezó. ¿Pastos? Y aquí pensé que estabas aquí para pedir un autógrafo o algo así, no solo para pedir mi ayuda. Rápidamente volvió a burlarse de ellos. Aunque podía ver que una carga había abandonado sus hombros, estaba feliz con su vida aquí, y probablemente estaba preocupado de que Cersei y Sprite vinieran aquí para traerle problemas, más aún cuando yo, el renacido rey Arturo, también estaba aquí. Al fin y al cabo, se había mostrado bastante reacio en la película, si no recuerdo mal. Kingo parpadeó de nuevo, luego se dejó caer en un sillón cercano con un gemido. Así que déjame aclarar esto. Ustedes dos me han perseguido durante unos siglos, y ahora aparecen de la nada con ella y me dicen que necesitan mi ayuda. Cersei miró hacia otro lado, con la culpa en su rostro. No vinimos solo a pedir algo, pero tú estás pidiendo algo, dijo, no sin amabilidad. No te preocupes, lo entiendo. Es solo. Mucho. Sprite no dijo nada al principio. Ella lo miraba con una extraña mezcla de cariño y vergüenza. Luego, con un pequeño encogimiento de hombros, dijo, deberíamos haber llegado antes. Quiero decir, no dejaste de ser uno de nosotros solo porque tienes un club de fans y un bigote falso. Kingo resopló. Era un bigote real en el siglo XIX. Te echamos de menos, dijo Cersei en voz baja. Eso parecía quitarle el viento a sus velas teatrales. Miró al suelo por un momento, luego miró hacia arriba con una expresión más suave. Sí. Yo también te extrañé. Les permití su pequeño encuentro. Después de todo, mientras tenían sus diferencias, habían sido amigos durante tanto tiempo, esas amistades eran preciosas. Muy bien, creo que entiendo por qué estás buscando a Pastos, y aunque no es el tipo de persona que ayuda a la humanidad, ese es tu problema, no el mío, aunque debo decir, Lady Pendragon, que lo entiendo. Espero que protagonices una película conmigo. Normalmente, no hago cosas de caballero y espada, pero para ti, te dejaré elegir la trama. Kingo no ocultó el hecho de que estaba coqueteando conmigo sin vergüenza. Me temo que ser rey es un trabajo a tiempo completo, aunque puedes visitar Camelot en cualquier momento. Ignoré su coqueteo y, en cambio, le agradecí por su ayuda, porque aunque no sabía dónde vivía Fastos, sí nos dio una pista sobre otro eterno que podría saberlo. Y así, con gran fanfarria, fuimos escoltados y regresamos al aeropuerto. Esta vez, nuestro destino era Down Under. Realmente no era así como esperaba que me recibieran una vez que llegara a Australia. Quiero decir, aquí voy, la reina, o más bien el rey de Albión. Seguramente debería ser recibido con honores al llegar a un antiguo miembro de la Commonwealth, o al menos ser recibido como yo lo había hecho en Idia, como un turista más, uno lo suficientemente rico como para saltarse los trámites normales. Porque si había algo que había aprendido después de convertirme en gobernante en esta era moderna, era que el dinero era grande, como si lo tuvieras, vivieras con reglas diferentes. No es que importara aquí, estruendo. No, el dinero no haría nada ante esta situación. Ojo, honestamente, no entendía completamente por qué estaba en esta situación. Estruendo. Ahí estaba yo, viajando por este infierno de país, y tan pronto como llegamos al medio absoluto de la maldita nada, porque por supuesto, estos dos miembros de los Eternos decidieron construir su pequeño nido de amor aquí. ¿Y qué obtengo por viajar hasta aquí? Me atacan sin previo aviso. Menos mal que me las arreglé para no sacar a Rongominiad y convertir a esta mujer en polvo. En cambio, me enfrenté a sus ataques con Excalibur Morgan. Era la primera vez que usaba Excalibur Morgan en este mundo, y estaba bien. Era realmente digno de ser una versión corrupta de mi Excalibur. Era oscuro, asqueroso, y emitía una sensación inconfundible de pavor, muerte, maldad y corrupción. Sin embargo, todavía mantenía la forma básica de Excalibur, no era de ninguna manera una espada fea, incluso en este estado oscuro.
Todavía atraía miradas, imposibles de ignorar, ya que parecía casi atraer la luz a su alrededor para dejar una neblina de oscuridad a su paso mientras bailaba en el aire. Entonces, se movió como un recuerdo de la guerra hecho carne. No hubo vacilación, ni movimiento desperdiciado, solo el brillo letal y cristalino de su espada conjurada, cortando hacia mí con el peso de innumerables batallas a sus espaldas. Estruendo. Atrapé su golpe con Excalibur Morgan, la fuerza del impacto resonando en mis huesos. Presionó con más fuerza, probando, midiendo. Su cabello dorado ondeaba detrás de ella, su armadura blanca brillaba bajo el sol duro y sin filtro del Outback. Ella no habló, ella era solo la encarnación de la furia. Ni siquiera estaba seguro de que ella fuera consciente de lo que estaba haciendo. No parecía estar del todo allí, sin embargo, tuve que admitir que ella era fuerte. Por no hablar de la habilidad. Su habilidad con sus armas eclipsó incluso mi habilidad con la espada. Por otra parte, ella había peleado mucho más que yo y era mucho mayor. Pero ella solo había luchado contra bestias, mientras que yo había luchado contra muchos otros caballeros. Así que cuando llegué a luchar contra otra arma, era superior a ella, aunque solo sea un poco, sin mencionar que su estado de ira la redujo a una bestia, que en su mayoría solo luchaba por instinto. No es que no fuera aterradoramente efectivo, yo también tuve que confiar en Intuition Axe y Fease para poder igualarla, al menos sin pasar a usar algunos grandes movimientos. Sin embargo, eso probablemente la lastimaría, y yo estaba aquí para pedir ayuda, no para matar gente. Ojo, su siguiente embestida fue brutal, el suelo se agrietó bajo sus pies mientras se empujaba hacia adelante, con dos espadas gemelas brillando en dorado contra el cielo carmesí cada vez más profundo. Cambié, paré un golpe desviado, giré el segundo con una inclinación de mi muñeca y respondí con un swing de revés que la hizo retroceder, obligándola a reiniciar. Tena gruñó en su garganta, con los ojos brillantes con algo que no era del todo ira, ni del todo razón. La batalla la había consumido. No se trataba de una lucha por orgullo u honor. Era el instinto, viejo como el tiempo. Un reflejo para sobrevivir. Para atacar. Destruir. Respiré, firme, dejando que el zumbido de Excalibur Morgan se filtrara en mis huesos. Puede que no fuera una enemiga real, pero lo sabía, lo sabía. Solo había una manera de lidiar con ella. Deja que se queme. Bajé la postura, no me concentré en dominarla, sino en contenerla. Excalibur Morgan era una espada de pura matanza, de destrucción absoluta, pero aquí contuve su filo. Usé mis ojos de fea para ver la debilidad de sus armas de energía, y cuando nuestras armas chocaron, las golpeé, haciendo que sus armas se rompieran. No importó mucho. Era hábil e instantáneamente conjuró a otro para que tomara su lugar. Honestamente, me impresionó la facilidad con la que fluía de un arma a la siguiente. Espadas, hachas, lanzas, escudos, toda clase de armas venían hacia mí con igual habilidad. Realmente era una maestra de las armas. Sin embargo, con cada arma rota, necesitaba usar energía para formar una nueva, y poco a poco se estaba agotando, acercándose más y más con cada enfrentamiento para despertar de su ira. Podía sentirlo. El filo de sus golpes se opaca ligeramente. La ferocidad aún ardía en su interior, pero la interminable marea de armas conjuradas se desaceleró, y cada choque resonaba más tiempo en el aire estéril antes de que llegara el siguiente. Estruendo. 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 Otra espada se rompió en un rayo de luz contra el filo oscurecido de Excalibur Morgan. Sin embargo, no había pausa en sus ataques, simplemente seguían llegando, todo su cuerpo era un arma, las patadas me llegaban mientras se movía de formas que solo los seres mejorados podían, girando, golpeando el suelo o rompiendo la barrera del sonido con un pie. A un lado estaban los otros tres eternos. Gilgamesh había estado preocupado al principio, pero ahora se quedaba de brazos cruzados, observando la impresionante vista de dos mujeres impresionantes enzarzadas en un enfrentamiento épico. Quería gritarles, pero apenas podía prestarles atención. Tena era digna de toda mi atención. A menos que estuviera dispuesto a desatar a Abelan o a mi lanza, no era alguien a quien pudiera imitar a medias. Maldita sea, eso es tan rudo. Se está defendiendo de Tena, dijo Sprite, mientras ella se quedaba allí mirando, completamente asombrada por la vista. Comprendió lo fuerte que era Tena, y aquí alguien estaba luchando contra ellos sin perder. No solo se está defendiendo, sino que claramente se está conteniendo, manteniéndose a la defensiva, no porque no pueda atacar, sino porque no lo hará, murmuró Gilgamesh a su lado.
Había estado luchando mucho contra Athena a lo largo de los años. Cada vez que ella perdía el control, él le hacía compañía y luchaba contra ella hasta que se calmaba. Así que sabía lo difícil que era. Nunca salía de una pelea sin lastimarse por todas partes, podía evitar lesiones críticas, pero no podía hacer lo que esta mujer hacía, evitar o bloquear perfectamente todos los ataques. Estaba asombrado por la batalla y, honestamente, estaba asustado. Claramente, esta mujer podría lastimar a Athena, solo su espada lo hizo sentir miedo. Lo tenía claro. Esa espada oscura y malvada podría matarlo, y podría matar a Athena. Nunca antes se había sentido así. Pocas armas podían hacerles daño, y mucho menos hacerles sentir tanto peligro. ¿Quién es esa mujer? No pudo evitar preguntar. Ese es el rey Arturo, o Arturia. Dijo Cersei mientras ella también se quedaba allí mirando la pelea. Al principio, estaba asustada y alarmada. Tan pronto como llamaron a la puerta, explotó y una mancha cargó contra ellos. No esperaba ser atacada tan pronto como llegaron, y menos aún por la propia Athena. Sin embargo, mientras gritaba, Athena no se detuvo, ella simplemente continuó y terminó agrediendo al rey de Albión como si fuera una desviada. Luego vino Gilgamesh cargando como si estuviera lista para una pelea también, y realmente estaba a punto de entrar en pánico. En comparación con esos dos, solo tenía a Sprite, que no eran tan fuertes. Sin embargo, afortunadamente, Gilgamesh no planeaba luchar contra ellos. A medida que Athena se acercaba al rey de los caballeros que se retiraba rápidamente, una espada apareció de repente en sus manos y bloqueó el ataque de Athena. Aquella espada le parecía malvada, nada parecida a la espada que la había visto empuñar en Camelot. Mientras los dos se enfrentaban, Gilgamesh pudo explicar lo que estaba sucediendo. Aparentemente, Athena estaba enferma, muy enferma, y entraba en rabias incontrolables de vez en cuando. Entonces había tenido miedo de que Athena matara a Arturia, lo que causaría un sinfín de problemas. Después de todo, los caballeros de la mesa redonda sabían que ella estaba con ellos, así que si ella moría repentinamente, seguramente serían culpados. Tendría un impacto masivo en la sociedad humana, y eso iba en contra de su misión, de sus órdenes. Afortunadamente, a medida que avanzaba la pelea, y los segundos se convertían en minutos, y uno se convertía en 10, se calmó. Claramente, no había mucho peligro real. Arturia era increíble, capaz de mantener a raya a Athena sin lastimarla o lastimarse. Arturia está loca, dijo Sprite, con los ojos muy abiertos de pura admiración. De la mejor manera posible. No solo está loca, murmuró Gilgamesh, con los brazos cruzados sobre su amplio pecho, sin apartar la mirada de la pelea. Es disciplinada. Está luchando como un caballero. Como uno de verdad. Obviamente, resopló Sprite. Es el rey Arturo, ¿recuerdas? ¿No estabas escuchando? Lo fui, dijo Gilgamesh secamente. Pero todavía me cuesta entender cómo esto. Hizo un gesto hacia la pelea, es el mismo Arthur que siguió a Athena como un cachorro perdido. Sprite soltó una risita. La gente cambia, Gilly. Algunos se iluminan un poco, otros se convierten en chicas calientes y humeantes que están totalmente dominadas y aparentemente son un dios. Gilgamesh gruñó. Correcto, porque eso tiene sentido. Oye, estamos en el siglo XXI, dijo Sprite, levantando las manos. Ponte al día, viejo. Cersei sacudió la cabeza cansada. Nunca era fácil explicar lo que aparentemente había sucedido si había que creer a Arturia, y bueno, no tenía ninguna razón para no creerle. Dado lo fuerte que era, no tenía sentido mentirles. Era muy consciente de que, más allá de su capacidad para luchar cuerpo a cuerpo contra Athena, también tenía ese devastador rayo de luz, contra la que ninguno de los eternos podía hacer mucho. Mientras la galería de cacahuetes charlaba, mi danza de espadas continuaba sin pausa, cada ataque encadenado sin problemas al siguiente, una exhibición brutal de habilidad que no le daría tregua a nadie. Cualquiera con menos fuerza o agilidad que yo seguramente tendría dificultades para encontrar formas de superar el aluvión interminable. Poco a poco se vería obligado a defenderse sin cesar y se desgastaría sin oportunidad de contraatacar. Lo que significaba que todo se reducía a su resistencia. ¿Podrían durar más que ella? Lo más probable es que no pudiera. Honestamente era una guerrera impresionante, lo que solo hacía que los celestiales fueran aún más peligrosos, dado que podían hacer que personas como Athena,
pudieran enviar un ejército interminable de seres con tal poder. Si lo necesitaran, probablemente podrían conquistar el universo sin mucha lucha. Sin embargo, no habían diseñado sus armas para hacer frente a espíritus divinos o sirvientes. La respiración de Tena era entrecortada, y su postura se volvía más descuidada a cada segundo. La última lanza conjurada parpadeó, inestable, incluso antes de que ella la lanzara. Lo aparté sin esfuerzo. Tropezó. Ese era el momento. Dejé que el oscuro zumbido de Excalibur Morgan se desvaneciera en el silencio, descartándolo de mis manos por completo. La claridad volvió a los ojos de Tena. Parpadeó una, dos veces, como si despertara de un sueño. Su cuerpo se balanceaba sobre piernas inestables, la adrenalina se esfumaba de repente. Gilgamesh ya se estaba moviendo antes de que ella pudiera caer, atrapándola fácilmente, envolviéndola en un abrazo que era más tranquilizador que contención. «Está bien», murmuró él en voz baja en su pelo. «Estás a salvo». Se acabó. Tena no respondió de inmediato. Su mirada, aguda y confusa, se clavó en mí, el último oponente que sus instintos recordaban. Le hice una reverencia superficial, cortés y no amenazante, con las manos claramente vacías de armas. «Ha sido un honor», dije en voz baja. «Luchaste bien, guerrero».